¿Cómo está? Buenas noches, Lorena. Encantada de conectarme. Bueno, justamente creo que lo primero es hablar de este paciente que al final nunca recibió su resultado. ¿Cómo vamos a lograr que esta situación no se vuelva a repetir, que no terminen más personas muriendo en su casa? Sí, el día de hoy, hasta donde tengo entendido, el Instituto Nacional de Salud, que es el responsable de procesamiento de las muestras, ha levantado una página web para que los pacientes puedan también visualizar los resultados de sus informes. Eso va a ser más eficiente, entonces, que ya no uno tiene que ir a los hospitales. El caso, entiendo que te refieres al caso de la segunda víctima. Sí, exacto. Este fue un caso de una persona que llegó de España hace 5 días y el día 17 solicitó hacerse la prueba del coronavirus. Se hizo la prueba en el Hospital Rebagliati. Como han señalado algunos vecinos, lo han visto desplazándose. Estaba en una situación estable, ¿no? Eso señala que estaba en una situación estable. Debió permanecer en aislamiento en casa, como son las recomendaciones que se dan para los casos sospechosos. Y luego los resultados se emitieron el día 19, ¿no? Claro, entonces, estos resultados, dentro del protocolo, implican la llamada telefónica y el seguimiento constante al paciente. Cuando intentan llamarlo, el paciente no atendía la llamada. Y es allí donde la ambulancia se desplaza hacia el domicilio del paciente, ¿no? Al no responder el paciente es cuando nuestras ambulancias estatales solicitan la intervención policial. Y eso es lo que se ha documentado y además está documentado en distintos registros oficiales de la entidad, ¿no? Porque hemos escuchado diversas versiones. Nosotros hemos emitido un informe con las pruebas y los sustentos correspondientes. Por eso es que siempre digo, a veces opinan diferentes actores, pero cuando uno opina, tiene que opinar con las fichas técnicas, que son con las que se hace la toma del hisopado, que reflejan el estado con el que llegó el paciente. En este caso, la ficha técnica, que es la ficha médica, señalaba que es un paciente que llegaba de viaje y que tenía síntomas de tos, ¿no? Y de algún malestar, pero que se encontraba en situación estable. Eso es muy importante. Mientras que se esperaba la respuesta, se retiró a su domicilio, ¿no? Y lo demás ya lo conocemos. Señora Molinelli, ¿qué va a pasar ahora, mirando hacia adelante? ¿Cómo va a ser el manejo, en este caso, de salud? Porque incluso se le está encargando el tema de la Villa Panamericana, que se planifica sea el hospital más grande del país, hasta con 3.000 camas. Sí, así es. En el mundo ya son más de 150 los países que han sido afectados por el coronavirus, ¿no? Y sabemos que tenemos que estar preparados para un crecimiento de los casos, y la idea es que ese crecimiento se pueda controlar con las medidas que ha dado el gobierno de manera oportuna. Sin embargo, hemos venido trabajando tanto con el MINSA como con las Fuerzas Armadas y la Policía, además con el sector privado, para estimar la brecha de infraestructura que hoy tenemos para atender a estos pacientes, ¿no? Que es la primera línea de contención, es decir, para los pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, en el caso de salud, hemos establecido que tenemos 333 camas que contarían con UCI a nivel nacional, ¿no? Y el MINSA tiene otro tanto de camas que ya el presidente ha señalado que en primera línea para ellos estaría el Hospital de Ate Vitarte para atender, para moldarlo a los servicios de UCI, ¿no? Que son los servicios de cuidados intensivos, y ese hospital serviría para atender a los pacientes con problemas, insuficiencias respiratorias. ¿Y cuándo sería habilitada la primera parte, por ejemplo? A la situación de los pacientes confirmados,
los pacientes que no tienen insuficiencia respiratoria, pero que tienen que estar en condición de aislamiento, se ha dispuesto que se habiliten 2 torres de la Villa Panamericana en principio. Tenemos la posibilidad de expandirlo a las 7 torres y eso da una capacidad de habilitar en una primera etapa 900 habitaciones y expandirlo hasta 3.000 habitaciones, que serían 2 veces la capacidad del Hospital Rebagliati. ¿Y cuándo estaría lista esta primera etapa? Estas 2 torres estarían implementadas como habitaciones con, digamos, las condiciones para mantener a los pacientes con los cuidados básicos, y cada piso tendría una estación de enfermería para observar a los pacientes. Y en la parte ya baja, en la parte donde, digamos, posterior a las torres, estamos habilitando un centro médico con trauma shock, camas de observación, equipos de nebulización, equipos de ventilación mecánica y oxígeno en caso algún paciente tenga que ser intervenido y luego desplazado a través de nuestras unidades móviles, nuestras ambulancias que cuentan con UCI, hacia el hospital más cercano, que es podría ser el de Villa El Salvador, por ejemplo. El tema del descarte, mucha gente se pregunta o tiene algunos síntomas y quiere hacerse la prueba del descarte del coronavirus. Ahora que el presidente ha anunciado este lote de más de 1 millón de pruebas, que 5.000 pruebas diarias, Salud también se va a encargar de eso. ¿Cómo hace la gente? Sí, la compra la va a realizar el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Perú Compras, me imagino siguiendo los lineamientos que establece el Instituto Nacional de Salud, la ficha técnica, y estas serán repartidas a los establecimientos de salud para tomar la prueba rápida. Con eso vamos a tener una mayor agilidad para poder tener los resultados en un menor tiempo, tenerlos de manera oportuna y tomar las decisiones, ya sea de seguimiento telefónico, de visita médica en casa o de hospitalización. Por ejemplo, al día de hoy Salud ha realizado más de 1.200 pruebas. De esas 1.200 pruebas hay un porcentaje que están todavía pendientes de emisión de resultados, pero respecto a los casos confirmados, al día de hoy son 25 que corresponden a Salud. Tenemos a 9 pacientes hospitalizados y 3 pacientes que se encuentran con ventilación mecánica, ¿no? 6 están en una situación de observación o con oxígeno. Eso es bien importante. Ahora que las pruebas se van a realizar de manera descentralizada, usted menciona los diferentes centros de salud, van a estar en los hospitales del MINSA, en Salud, en los centros militares que también están habilitados. Salud entonces ya se va a encargar directamente de sus propias pruebas, de sus propias muestras. Esa es la idea, que cada establecimiento de salud, incluso los privados, manejen sus propias pruebas rápidas, pero sí trabajar de manera coordinada, porque necesitamos, digamos, hay insuficiencia. Si miramos desde un solo lado, o sea, solo como Salud, sí vamos a necesitar complementarnos con la infraestructura del MINSA, y igualmente, por ejemplo, nosotros hemos recibido pacientes que han sido derivados de alguna clínica privada. Hay gente que se preguntaba por el tema del aseguramiento. Sumar toda la infraestructura nacional para poder tomar las medidas y poder usar la infraestructura de manera adecuada. ¿En este momento importa si uno es asegurado de salud o no para recibir la atención por el coronavirus? No, cuando estamos en una situación de emergencia, eso ya no se convierte en un criterio relevante. Si llega a nuestro establecimiento de salud una persona no asegurada, igual la hemos atendido. Nosotros hemos tomado pruebas, hemos colaborado con MINSA tomando las pruebas de hisopado que ellos nos envían, porque pedimos justamente como una acción de colaboración que nos remitan sus pruebas de hisopado para poder desconcentrar un poco la carga que tenía el INS, ¿no? Y el MINSA, y lo que hemos hecho es realizar a lo largo de estos días 1.200 pruebas como de Salud.
Eso es bien importante dando porque mucha gente quiere. Confirmados. Claro, mucha gente quiere información y ahora que se va a descentralizar, ¿en cuánto tiempo esperan ya tener esta compra del MEF, estas pruebas, o sea, ya habilitar todo este sistema? Sí, yo estimo que por lo que he escuchado hoy día en la conferencia, que estamos hablando de alrededor de 10 días en promedio, que es lo que están tardando algunos proveedores en suministrar los insumos al país, ¿no? Muchos de los insumos no se compran acá, sino vienen de afuera y hay que hacer una serie de coordinaciones para que los insumos lleguen a tiempo. Hay algunas medidas que responden directamente a su sector, por ejemplo, la vacunación contra el neumococo. Hay esta página web donde la gente se puede inscribir, pero la gente tiene algunas dudas, desde los que no se pueden inscribir porque la página colapsa o de los que ya se inscribieron y dicen han pasado 2 días y no me visitan, 3 días. ¿Cuántos días más o menos se demora Salud en hacer esta vacunación? Sí, lo que se ha dispuesto el día de hoy, y entiendo que se comunicará a través del Ministerio de Salud, es que dado que estamos en una fase más expansiva y dada la preocupación del personal de la salud respecto a no ser portadores del virus, emitirían en las próximas horas un comunicado para suspender la vacunación. Porque si no, digamos, tendríamos que tener un protocolo logístico mucho más complicado de recambios de vestimentas y de todo digamos, el equipo de protección personal que usan cada uno de las personas que van a los hogares, ¿no? Se va a suspender la vacunación de neumococo. Lorena, una fase mucho más expansiva y tenemos que ser más cuidadosos respecto a cómo se moviliza nuestro personal. Le pido entonces, solo para precisar, ¿se estaría suspendiendo la vacunación de neumococo a domicilio? Sí, MinSat me imagino que va a hacer esa consulta porque ellos siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud dispone lineamientos de acuerdo a cada una de las etapas de avance del virus, ¿no? Y entonces las medidas van cambiando de acuerdo a la evolución. Y si yo me quiero vacunar, ¿puedo ir a Salud o tampoco ahí me puedo vacunar o a los centros de vacunación de salud? Nosotros hemos, justamente para evitar que vengan al establecimiento de salud, considerando que el criterio para vacunación es la vacuna neumococo se le aplican a personas mayores de 60 años, la idea es cuidar a estos pacientes vulnerables y que no vengan al hospital, ¿no? Ese era el objetivo de salir a casa y no hacerlos venir hasta el hospital, donde llegaban todos de manera aglomerada y se exponían mucho más al contagio, ¿no? Como comprenderás, hay distintos riesgos. Venir al hospital todos juntos los ponía más en peligro porque siempre un hospital es un foco que es infeccioso, ¿no? Que puede ser más infeccioso. Sin duda. Muchísimas gracias, señora Molinelli, por haber conversado con nosotros, por habernos explicado